Vamos a trabajar los capítulos que restan de este bloque, del segundo bloque que hemos trabajado sobre Alain Routier, sobre los militares, la iglesia o las iglesias, caciques y caudillos. Entonces, marca una serie de etapas generales en cuanto a las Fuerzas Armadas. Existen tres grandes periodos. El primer periodo, que va de 1869 aproximadamente hasta 1920, donde se da la conformación de los ejércitos a nivel latinoamericano. Un segundo periodo que va entre 1920 y 1930, donde comienza lo que él menciona, lo nombra como la era militar, donde aparecen estos ejércitos profesionalizados y empiezan a intervenir dentro de la política local. Y un tercer periodo que comienza a principios de los 60, o sea que tiene su corte importante a principios de los 60 y que está vinculado a la intervención también de los ejércitos, pero asociada ahora a la cuestión internacional y en particular a la Guerra Fría. La primera etapa, la formación. En su fortalecimiento los ejércitos tienen como referencia dos modelos, el prusiano y el francés. ¿A qué nos referimos? Que la mayoría de nuestros ejércitos están armados y organizados, e incluso en la vestimenta se nota mucho la toma de un modelo de ejército. Hay un modelo de ejército que se considera como el más organizado o el mejor, que sería el prusiano, podríamos entenderlo en términos de el alemán, hoy por hoy, y el modelo francés, que sería el modelo donde está aplicado en una parte de Bolivia, básicamente, y con un poco más de fuerza en el modelo brasileño. Es muy interesante porque si miramos realmente la historia latinoamericana, está marcada en principio por la conquista española, y no es el ejército español el modelo, y la aposta de alguna manera de los españoles una vez derrotados en los procesos de independencia es tomada por los ingleses, y los ingleses no son considerados un modelo militar. Es muy interesante pensar por qué no son un modelo militar. En esta etapa lo que se ve es una etapa de colaboración mutua, de formación y de actualización táctica y estratégica. O sea, se están formando y en esa formación, en esa búsqueda de formación de los ejércitos, lo que vamos a hacer es un proceso de educación interna, pero también de actualización a la hora de viajar a Prusia o viajar a Francia en búsqueda de una preparación mucho más moderna de estos ejércitos en formación, en el conocimiento tanto de las tácticas como de la estrategia. En ese mismo proceso también se produce un sistema de reclutamiento que tiene dos alas. Y para esto es válido repasar algunas cuestiones que tienen que ver con la independencia. Buena parte del proceso de independencia está armado de ejércitos que tienen características de milicia. ¿A qué nos referimos de características de milicia? Son civiles armados que se van formando con el proceso de la guerra, con la movilización misma, pero que no son personas que tienen un hábito, que hayan sido educados dentro de instituciones militares. Entonces, la formación de esta nueva generación de militares apunta básicamente a un reclutamiento y a una profesionalización. O sea, que el ejército se convierta en un trabajo. Pero en paralelo, en casi toda Latinoamérica, aparece un modelo de servicio militar de civiles. Entonces, otra vez, muy del modelo español, paradójicamente, vamos a tener un ejército regular, educado, formalizado, y en paralelo, un ejército móvil, auxiliar, formado por los civiles que hacen el servicio militar, que en el modelo español se llamaban milicias. Acá se llama servicio militar. La idea es siempre educar al ciudadano para conocer las prácticas militares en caso de emergencia. Lo particular es que esta aplicación del servicio militar se aplica a todos los hombres en América Latina, pero la ciudadanía, o sea, el derecho de elegir, de votar, no se aplica a todos los hombres. O sea, se es antes
soldado que ciudadano, o sea, es ante soldado que elector. O sea, primero porto un arma y luego tengo derecho, si de alguna manera, de elegir. Y ese luego va a ser bastante inmediato. Los ejércitos entran en escena entre mediados de los 20 y con más fuerza en la década del 30. Las nuevas responsabilidades cívicas y nacionales no logran limitar a los ejércitos el deseo de quedar al margen de la cosa. La idea de la profesionalización del ejército apuntaba que de esa manera los podría alejar de la práctica política. O sea, la profesionalización del ejército se suponía una estrategia de apoliticismo de parte de las Fuerzas Armadas. Cosa que ha durado muy poco, porque si pensamos que se empezaron a formar en 1869, 1870, 1880 como fuerza, ya en 1920, o sea 30 años después, ya los tenemos participando en política, interviniendo por la vía de golpes de Estado. Entonces el activismo de los cuerpos de oficiales se manifestó de manera espectacular y entran básicamente por la izquierda, o sea, son de carácter reformista, no son de carácter conservador. Tanto en Chile en el 24 como los jóvenes tenentes del 22 en Brasil, los militares reformistas de Ecuador y los de Bolivia, nos cubre un arco que va desde principios del 20 hasta principios del 30, una década entera, de intervencionismo militar con carácter popular, con reformas sociales que apuntan a qué? A obligar a las oligarquías locales a aceptar las mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, pero en realidad como una estrategia para evitar el avance del comunismo en sí, de la revolución social. Desde mediados de los 60, principios mediados de los 60, la Guerra Fría entra con mucha fuerza en el Nuevo Mundo, en América Latina, y hace inevitable la modificación de la lógica militar. El nuevo factor político se remonta, si no es a la entrada de Fidel Castro en La Habana, por lo menos a la ruptura de ese régimen de Castro en el 60-60. O sea, Castro entra en el 59, el 1 de enero de 1959 estalla la Revolución Cubana, y en 1961, o sea, 3 años después, se produce la ruptura entre La Habana y Estados Unidos, luego de una serie de ataques de Estados Unidos a Cuba. El desembarco en Bahía de Cochinos, los ataques en Plaza España Girón y una serie de atentados en contra de los puertos de Habana, y que de hecho terminan con la muerte de Camilo Cienfuegos, uno de los líderes de la revolución. Eso genera un estallido de las relaciones diplomáticas que hace que Fidel Castro opte por el comunismo. Eso hace inevitable la idea de repensar la estrategia diplomática estadounidense con respecto a Latinoamérica, porque Cuba se presenta como comunista, el primer comunista dentro del territorio americano. En el 68 comienza una nueva coyuntura que afectará las orientaciones políticas de los militares latinoamericanos hasta 1973. O sea, hacia fines del 60 y hasta el 73 aparece una nueva coyuntura de carácter populista dentro de los militares. Es como la última oleada de militares de carácter popular, y desde el 73 en adelante van a ser abiertamente militares con una actitud de derecha, anticomunista, desde católicos del Opus Dei. Entrado los 80 y ya desde mediados de los 80 hay un proceso de desmilitarización de las sociedades latinoamericanas que tiene como punta de lanza el juicio a las juntas que inicia Raúl Alfonsín en Argentina. En cuanto a la Iglesia y las iglesias en América Latina, es inevitable remarcar que América Latina es el continente católico por excelencia, que durante el siglo XIX la Iglesia y los cleros nacionales cumplieron un papel de primer orden en la construcción de los estados y en la instauración del sistema político. En principio, hay que pensar, en la independencia mexicana teníamos a Cura Hidalgo, en la Junta revolucionaria del 25 de mayo de 1810 en
en el Río de la Plata, teníamos curas dentro de tanto de la asamblea de Cabildo Abierto como dentro de la conformación de la Junta. La Iglesia participa de esas acciones revolucionarias. Entonces, tradicionalmente la Iglesia, o al menos la jerarquía, la cabeza de la Iglesia, está estrechamente ligada a las clases dirigentes, tanto en la etapa de la colonia como en la etapa independiente. Entonces, se sostiene a lo largo de la historia latinoamericana una trinidad entre el obispo, el general y el terrateniente. Una asociación entre esos, entre el poder, podríamos decir, eclesiástico, el poder político y el poder local del terrateniente, el poder material, el poder económico. Entonces, la Iglesia dispone de esa capacidad de movilización y de organización que es incluso a veces más eficaz que alguno de los polos ideológicos y por lo tanto se convierte en el polo ideológico contrarrevolucionario por excelencia durante todo el siglo XX. Sin embargo, en los 60 hay un momento importante donde la Iglesia genera un cambio dentro de su propia lógica social y el ala más progresista de la Iglesia latinoamericana es más visible que la tradicionalista. O sea, nos vamos a encontrar que hay un ala social de la Iglesia que tiene mucha visibilidad. Sin embargo, la que sigue controlando los hilos de las decisiones dentro de la Iglesia latinoamericana sigue siendo justamente el ala más conservadora. En 1961, la encíclica Madres Magistra de Juan XXIII, que expone la preocupación social y refuerza la orientación, que ya estaba esbozada en el Pacem in Terris de 1963 y en el Populum Progressio de 1967, marca bien claro el Concilio Vaticano II, donde lo que se propone es acercar a la Iglesia a los pobres, devolverle a la Iglesia a los pobres. No lo hace por una cuestión de motorizada realmente por la Iglesia, sino frente al avance del comunismo, que es justamente el que viene, interpela a los pobres, a los humildes, a los indígenas, a los negros, a los trabajadores, a los sindicatos, y como los interpela y los convoca, se convierte en el primero que le disputa a los pobres a la Iglesia. Segundo, no en todos los casos, pero en su buena mayoría, el comunismo propio de los 60 es bien ateo, sólidamente ateo. Por lo tanto, esa disputa que el comunismo le hace a la Iglesia lo hace en dos ámbitos. En principio, que le disputa a los pobres como su sector o su base social, sino que además de eso, a esos pobres, uno de los objetivos es hacerlos ateos. Por lo tanto, la Iglesia pierde dos veces. Justamente en esa coyuntura, la Iglesia cambia su estrategia y mira una vez más a los pobres. Lo interesante es que esta mirada hacia los pobres, en la teología de la liberación y en los sacerdotes por el tercer mundo, pasa de ser solamente una propuesta del Vaticano, del papado, a ser una propuesta concreta y llevada adelante de características revolucionarias. Y por primera vez, los mismos sujetos que se preocupan por los pobres vinculados al Vaticano también piensan que no es eliminable la opción de un socialismo cristiano. La envergadura que cobran estos sacerdotes por el tercer mundo hacen que la conferencia de Medellín y la de Puebla sean sucesos de repercusión mundial, o sea, no es una reunión menor. Yendo al último capítulo sobre los estilos de autoridad y los mecanismos de dominación, hay que marcar que en el siglo XIX el poder local, regional e incluso nacional en América Latina generalmente está en manos de sujetos todopoderosos. ¿Quiénes son estos sujetos todopoderosos? Son hombres fuertes, son los caudillos en muchas historias. El caudillismo, para poder comprenderlo, hay que pensar que nace de la descomposición del Estado. O sea, el Estado colonial se cae a pedazos y como no hay una estructura nacional, llega en reemplazo una serie de poderes personales o personalistas basados en el nivel local, basados en un nivel regional y en el caso muy aislados en un grado relativamente nacional. El nudo de ese poder reside en las relaciones de parentesco o en redes ficticias, en redes entre personas, básicamente en estructuras de favores.
¿Cuáles son estas redes y cuál este poder que se construye? Dice, sea como fuere, si los servicios prestados establecen vínculos duraderos, los más poderosos son los de la sangre y el parentesco. O sea, uno de los vínculos más fuertes es justamente establecer vínculos de sangre. Por eso marca que muchos de los caudillos o de los líderes importantes son, por decirlo en pocas palabras, padres prolíficos, o sea, sujetos con muchos hijos o que reconocen hijos, incluso aquellos que no les son propios, pero en busca de generar lazos de sangre por esa vía, van a aceptar justamente esto. Por eso dice, estos dictadores de carácter rupestre, como dice García Márquez, se mantienen en el poder mediante una combinación de astucia, violencia y corrupción. La corrupción tiene que ver no con únicamente la avaricia de enriquecerme, sino justamente con la decidida administración de los bienes sin tener que pasar por la estructura burocrática. Entonces, poder meter la mano dentro de la caja y repartir a diestra y siniestra dependiendo de la necesidad política. Pero para que eso no genere suficiente descontento, tengo que tener cierto grado de astucia. Por eso tiene la característica de ser bastante personalista y de alguna manera demagógico. Entonces, como el reparto es hacia los sectores más humildes, es mucho más fácil que se sostenga en el tiempo por el apoyo popular numérico que le va a aportar. Y la violencia no solamente es una violencia desmedida, sino que es una violencia también de carácter teatralizada, si se quiere, y que se muestra a los sujetos como de ajusticiar a aquellos que no están con el pueblo, aquellos que no están con el caudillo. Entonces el caudillo, en su forma más grosera y caprichosa, está en vías de extinción en la historia latinoamericana. Sin embargo, los caciques locales se conservan en esos lugares. Son sujetos muy similares, ¿sí?, pero que han logrado sobrevivir al sistema político moderno. Entonces el cacique aparece en sociedades que, por sus características particulares, ofrecen condiciones favorables para la aparición de relaciones de paz y constitución de redes clientelísticas. La estructura de patronato es, bueno, sí, es un patrón, es un capataz de estancia, es un encargado que no solamente genera trabajo, que no solamente exige a sus trabajadores que hagan lo que deben hacer, sino que también intercambia favores. Hace la vista gorda cuando alguien llega tarde, adelanta parte del sueldo, los retos son personalizados y a veces no son públicos, y eso se considera de alguna manera un modo de hacerme un favor al no hacerme pasar vergüenza frente a mis compañeros de trabajo. Esa dependencia, ese favor, se paga con otro favor y se va construyendo actitudes de redes clientelísticas. Por devolución de los favores se hace porque es mi cliente en tanto que soy su patrón, su capataz o su cacique. Entonces el caciquismo, dice, es la política de la dádiva, depende ante todo de la escasez. O sea, yo reparto en una sociedad que no es poseedora de ese bien, que no necesariamente es un bien material. Entonces dice, bueno, en un alto nivel de desocupación estructural, donde hay falta de tierras, donde el trabajo es estacional, donde las obligaciones y el éxodo rural son otros tantos factores que favorecen el caciquismo. Entonces, donde hay desocupación, yo puedo conseguir algún trabajo estacional pequeño, algún conchavo, como se solía decir en la etapa colonial breve, que tenga que ver con reparar algunas cosas, como para que el sujeto, ¿sí?, tenga para comer y entonces se sienta endeudado con el cacique. Ante la falta de tierras, conseguirle alguna parcela y esa parcela la tenga que pagar con trabajo o con parte del producto, pero esa parcela en realidad la conseguí por otros favores, o sea, el cacique negocia con el dueño de la tierra algún favor, un intercambio, y de la otra manera genera otro intercambio con aquel al que le está consiguiendo la tierra. Esas redes clientelares permiten que el cacique se convierta en el centro del intercambio de favores y de objetos y de prácticas. Entonces el aislamiento también fortalece a esas autoridades locales, porque si no, un sujeto que no tiene trabajo iría a buscar trabajo a otro lugar. Como son espacios aislados, separados del resto del sistema económico, no tienen muchas opciones, no pueden movilizarse hasta la otra ciudad,
y buscan que el cacique se lo resuelva. Entonces aparece un patrón, un cacique que es bueno y que sirve de intermediario entre ese centro y una periferia, entre el lugar de trabajo y la desocupación. Entonces esas relaciones de clientela se desarrollan sobre todo, pero no exclusivamente, en contextos sociales donde están ausentes las garantías permanentes e imparciales de legalidad y de seguridad. Todo esto se hace de palabra, no con la ley. El cacique es un engranaje indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa en un orden patrimonial. Es una democracia representativa donde las cosas parecen pertenecer a las personas y no hay derechos. Entonces los derechos no están consagrados por la ley. El cacique es un sujeto necesario para que el engranaje institucional y el régimen político sigan funcionando. Mientras tanto, la estructura reciprocitaria entre los sujetos se sostiene. Los sujetos en la comunidad normal intercambian en igualdad de condiciones, ¿sí? Solamente el cacique aparece por encima de ese intercambio entre iguales para intercambiar también y redistribuir los intercambios. Entonces, entre sujetos que intercambian por igual, él obtiene una red de poder que está por debajo de él, se coloca por encima de esa red reciprocitaria de intercambios y la va controlando entre favores y contrafavores. Y como yo, en tanto cacique, genero un favor a aquellos que están en la red, los de la red, no uno, todos los de la red se ven obligados a contribuir conmigo porque yo soy parte de esa red. Entonces articula espacios verticales con espacios horizontales de solidaridad.